Bueno, Dani, has conseguido aprender a manejar cursores variables, que está muy bien y también han sido un lío. Un cursor variable es aquel que puedes, por así decirlo, reutilizar. Sinceramente, aún no me he planteado si los cursores implícitos o explícitos que he estado viendo hasta ahora se podían reutilizar o no. El caso está en que los variables presumen de que sí, de que son pues como una variable, que en un momento le has metido una consulta y al siguiente le puedes meter otra. Y se pueden utilizar pues para no tener que crear tres cursores como vamos a hacer aquí, sino que al mismo le vamos insertando diferentes consultas. En un momento vale la consulta de un tipo, en otro vale la segunda consulta y en el tercero vale la tercera consulta. A cada consulta nueva que le metes o cada vez que abres el cursor, pues se pierde la consulta anterior, ¿no? Pierde esos valores. Lo que tenemos que hacer es algo que no habíamos hecho aún, que de hecho ni siquiera sabíamos que se podía hacer, que es en la parte de declarar, lo primero que vamos a hacer es declarar el cursor, es crear un nuevo tipo de dato que va a ser para nuestro cursor, ¿no? Para declarar un nuevo tipo de dato, ¿qué es esto de declarar un nuevo tipo de dato? Bueno, pues por ejemplo nosotros cuando declaramos una variable, por ejemplo edad, declaramos al lado el tipo de dato que va a ser, por ejemplo, number. Pues esto es la variable o el nombre de la variable y este es el tipo de dato que va a contener. Pues nosotros vamos a crear esto. Vamos a crear el tipo de dato para luego cuando creemos una variable hacerla de este tipo de dato que hemos creado. En vez de number, en vez de integer, va a ser un tipo de dato definido por nosotros y se declara así, type del tipo de datos, el nombre que le vamos a poner a ese tipo de dato, tipos de datos que ya existen o nombres que ya existen, pues number, integer, nvarchar2, cosas de estas, ¿no? Pues aquí nos inventamos un nombre y pues como estamos viendo cursores variables y esto es un cursor variable, pues en un ataque de originalidad lo he llamado cursor-variable a este tipo de dato. Entonces, type cursor variable is ref cursor return, bueno, if ref cursor. El return es, esto de aquí sería, hasta donde yo entiendo, para declarar un tipo de dato que va a ser de tipo cursor con este nombre y al igual que con las funciones, como vamos a devolver un tipo de, como vamos a devolver un valor, como vamos a devolver un dato, pues el return lo que nos va a devolver hay que decir de qué tipo es, ¿no? Esto ya nos pasaba con las funciones. Tras declarar la función teníamos que poner el tipo de dato que iba a devolver con un return number, por ejemplo, si lo que íbamos a hacer era un count y que nos devolviera un número de columnas, por ejemplo. Entonces, tras la declaración del tipo de dato que hemos creado y de definirlo como cursor, aquí viene el dato que va a devolver, el tipo de dato que va a devolver, que va a ser alumnos por símbolo de porcentaje row type. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que nosotros este cursor lo estábamos empleando o lo vamos a emplear en la tabla alumnos que tiene código, nombre, edad y casa como campos. Aquí vemos los datos, el código de cada alumno, el nombre de cada alumno, su edad y su casa. Lo que vamos a hacer con este cursor variable es que primero nos devuelva a todos los alumnos de la casa Gryffindor. Luego, en esa misma variable, vamos a hacer que nos devuelva todos los alumnos de la casa Slytherin, que solo hay uno, y luego todos los alumnos de la casa Ravenclaw, que solo hay uno también. Y en vez de tener tres cursores, uno para cada casa, lo que vamos a hacer es que en el mismo cursor llamado alumnos o C alumnos, la C es de cursor, nos devuelva, que primero coja estas tres filas, luego coja este registro y luego coja este otro registro. Entonces el tipo de dato que nos tiene que devolver es el tipo de dato de cada una de estas filas, que sería algo así, aunque no sé si es correcto, como una matriz de tipos de datos. Una matriz de tipos de datos en el que el primer dato va a ser, si no me equivoco, char de 5 bytes, el segundo nvarchar2, el tercero number
Y el cuarto, que creo que no lo pido, que solo pido código, nombre y edad, pues el cuarto nada, pero si lo devolviera sería también nvarchar 2. Entonces, lo que estamos declarando aquí, perdón, aquí, es que el tipo de dato a devolver es el tipo de dato que tiene las filas de la tabla de alumnos. Un primer campo con char, un segundo campo con nvarchar 2 y un tercer campo con number. Luego, lo que vamos a hacer es crear un cursor del tipo de datos que acabamos de crear arriba. Entonces le ponemos el nombre al cursor, que para identificarlo como cursor, pues le ponemos esta C delante un poquito ahora aquí para aclararnos nosotros, C-alumnos. ¿Y qué tipo de datos va a ser? ¿Va a ser number? ¿Va a ser nvarchar? No, va a ser del tipo de datos que hemos creado. Por lo tanto, lo llamamos igual que esto de aquí, cursor variable. Y luego creamos una variable, tal cual, alumno, a la que le damos el tipo de dato idéntico al cursor. Vemos que ponemos el mismo nombre, el símbolo de porcentaje y row type, el mismo tipo de datos que la fila del cursor, dado que este cursor precisamente lo que está almacenado del tipo de datos que es el mismo que este de aquí arriba, que hemos definido y que es alumnos porcentaje row type. Bueno, luego viene la parte con las instrucciones. Por simplificar, vemos que tenemos aquí arriba un tipo de cursor definido creado por nosotros que ya no vamos a volver a emplear. Esto de cursor variable, salvo aquí, ya no lo vamos a volver a encontrar en el resto del código. Lo que hemos hecho ha sido crear un tipo de dato. Luego creamos un cursor al que le asignamos ese tipo de dato. Y por último, creamos una variable a la que le asignamos el tipo de dato del cursor, que a su vez es del tipo de dato que hemos creado arriba. Luego viene la parte de las instrucciones, el begin. Aquí lo que hacemos es abrir el cursor, ponemos el for y la consulta con el select, muéstrame todos los campos de alumnos donde casa sea igual a Gryffindor. Esto es una consulta select de toda la vida, pero hemos abierto el cursor para esta consulta. Luego pongo aquí un texto genérico para avisar de que vamos a mostrar todos los alumnos de esta casa. Y ahora, pues como hemos visto en otros cursores, lo que haremos será, dado que en CAlumnos están las 3 filas correspondientes a los alumnos de Gryffindor, con al 005 Ron 15 Gryffindor, al 002 Hermione 15 Gryffindor, al 001 Harry 15 Gryffindor, lo que vamos a hacer es sacar mediante un bucle cada uno de esos registros. Entonces utilizamos el fetch, el extraer del cursor CAlumnos y lo metemos en la variable alumnos. Aquí tenemos, por así decirlo, un cursor implícito, ¿no? De estos de que sencillamente se pone tras el select los campos que van a aparecer un into alumno, un into el nombre de la variable que va a hacer de cursor y que va a almacenar esos datos, ¿no? Pero ojo que es una fetch, que es un extraer. Entonces extraemos del cursor alumno y lo guardamos en la variable alumno. Y lo que vamos a hacer aquí, como ya sabemos que esto no aparece directamente en pantalla, es hacer una salida por pantalla, un dbms output put line, donde ponemos no el cursor, sino la variable en la que hemos guardado la fila extraída del cursor, dado que es una fila y tiene los campos porque es del mismo tipo que cursor variable, que a su vez es del mismo tipo que la fila de la tabla alumnos. A ver ahora que... ¿Dónde estaba? Sí, lo que necesitamos es saber qué datos sacar, porque tiene 3 tipos de datos. Entonces lo que estamos sacando es, por pantalla, alumno.código, generamos un espacio concatenando el espacio y lo concatenamos a su vez con alumno.nombre,
Otra vez concatenación de un espacio en blanco y concatenación del siguiente dato, que es alumno.edad. Entonces, dado que en la memoria hemos puesto con el into que se guardara en esta variable cada una de las tres filas de los alumnos que hay de la casa Gryffindor, lo que hacemos es ir sacándolos uno a uno mediante este loop por pantalla. Del primero estos tres datos, del segundo estos tres datos, del tercero estos tres datos, ¿hasta cuándo? Hasta que el cursor alumno no encuentre más datos y por lo tanto es un exit. Igual que hemos hecho aquí el open se cierra en el exit, hemos abierto este cursor y lo vamos a cerrar cuando no se encuentren más registros. En el caso de los Gryffindor, cuando acabemos con el tercero. Finalizamos el bucle y finalizamos el cursor de alumnos, lo cerramos ya. Y aquí podría venir un end y terminaría el programa. Pero para demostrar que es un cursor variable y que en ese mismo cursor luego podemos meter otra consulta, vamos a hacer que en ese mismo cursor lo vamos a abrir otra vez, open cursor alumnos, for más la consulta, for todos los campos de alumnos donde la casa ahora sea Slytherin, mostramos el texto de apoyo de se van a mostrar a continuación los alumnos de la casa Slytherin y nuevamente mediante un bucle y el fetch sacamos toda la información que nos interesa a estos alumnos. Asignamos, recuperamos la información del cursor alumnos y la metemos en la variable alumnos, que como variable puede a su vez aceptar nuevos datos, y los vamos sacando nuevamente el código, el nombre y la edad de los alumnos que encontremos aquí hasta que no encontremos más registros, por lo tanto salimos de la lectura de este cursor, cerramos el bucle y cerramos el cursor. Y lo volvemos a abrir, esta vez para los alumnos de la casa Ravenclaw, el texto de apoyo que nos dice que van a ser los alumnos de la casa Ravenclaw, el bucle desde el cual con el fetch recuperamos del cursor alumnos y lo guardamos en la variable alumnos todos estos datos que ya se han definido antes, que tanto la variable alumnos como el cursor alumnos son del mismo tipo de datos, que es el tipo de datos de cada fila de la tabla alumnos. Los mostramos por pantalla nuevamente los mismos campos, código, nombre y edad. Salimos del cursor cuando no encuentra más registros, cerramos el bucle, cerramos el cursor y ahora sí finalizamos el programa. Si a todo esto lo reproducimos desde la opción de declarar, nos dice que el procedimiento PLSQL ha terminado correctamente y aquí se nos muestra el resultado. Alumnos de la casa Gryffindor, al 005 Ron 15, al 002 Hermione 15, al 001 Harry 15, al 001 Harry 15, no sé por qué sale dos veces. Esto será porque debimos salir seguramente antes de que... A ver, aquí en la salida la debemos tener una fila mal puesta. El exit when alumnos not found. Esto lo que debe hacer es venir encima de lo de escribir. Para que cuando acabe no escriba, salga antes de escribir la última línea. ¿Vemos? De esta forma, para que me explique mejor, metemos los datos en la variable. Si ya no hay más registros, se sale. Mientras que de la forma anterior, que era como lo teníamos aquí, mete los datos en la variable, la escribe y si ya no hay más se sale. Por eso la última la repite, porque la opción de salirse estaba después de la de escribirla otra vez. Ahora en principio ya tiene que mostrar a estos alumnos, al último alumno solo lo tendrá que sacar ya una vez. Vamos a vaciar la pantalla, vamos a seleccionar todo y darle al play. Procedimiento PLSQL terminado correctamente y ahora sí
alumnos de la casa Gryffindor, Ron, Hermione, Harry, alumnos de la casa Slytherin, Draco, alumnos de la casa Ravenclaw, Luna. ¿Y esto es un cursor variable? En principio, como se puede ver, puede devolver varias filas. Es como los cursores explícitos, en vez de como los implícitos. Lo interesante es que declarándolo una vez o con un solo cursor, este cursor puede albergar varias consultas. Por supuesto, en el momento en que lo hemos cerrado, después de que muestre los alumnos de la casa Gryffindor, la nueva consulta, la que muestra los de Slytherin, hace que los datos anteriores se pierdan y ya no los mantiene. Los he impreso en pantalla, pero ya no los mantiene. Entonces, cada vez que hacemos un open, creo que aunque no le hagamos el close, cada vez que hacemos un open, la consulta anterior se pierde. La dificultad de aquí, un poco que veo ahora, pues trabajar con las fetch, que aquí son bastante sencillitas, pero es algo que no hemos trabajado porque las fetch las hemos ignorado para pasar a trabajar, a extraer los datos directamente de cada fila con bucles for. Y el tema de aprenderse esto para declarar un nuevo tipo de cursor, que ya vemos que una vez declarado arriba y que el cursor es de ese tipo y que la variable es del tipo del cursor, lo único que estamos haciendo aquí es jugar con que el tipo de datos, a diferencia de antes que referenciábamos a un campo, ahora estamos referenciando que el tipo de datos es toda una fila, como aquí. Pues esto que es novedoso, por lo menos ahora para nosotros, y el trabajar con este tipo de atributos, ¿no? Estamos poco acostumbrados, por lo menos todavía, a abrir cursores, salir de cursores, cerrar cursores. Hasta ahora, como mucho, habíamos abierto y cerrado bucles, ¿no? Entonces sí que es un poco más dificultoso y la dificultad añadida de trabajar con estos atributos de los cursores, ¿no? El not found, pero el not found dentro de una sentencia que es salir cuando no encuentres. Pero bueno, sin más. Pues ya sabemos también cómo se hace esto y nada, pues a por lo siguiente.